Muchas gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota. Los invitamos a darnos también seguimiento en redes sociales, en Internet. Y nos ocupa hoy el término de reforma energética y qué va a traer para el país, para el común de los mexicanos. ¿Cuál es el desafío para los estados petroleros? Estamos conversando con David Gustavo Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del gobierno de Tabasco, un estado que convive con el petróleo desde hace siglos y que tiene problemas y beneficios de distinto género, por lo menos visibles en las últimas muchas décadas. ¿Cuál es el balance de esta convivencia que seguramente no ha sido fácil, secretario? Yo decía, y a lo mejor no fui propio, que ustedes inventaron a López Obrador. Andrés Manuel López Obrador sí surge, digamos, a la política, por lo menos a la política de oposición, participando en protestas campesinas en contra de Pemex y de otras instancias de compañías petroleras privadas, contratistas de Pemex, que no siempre hacían las mejores prácticas en materia de explotación de predios, en materia de cuidado de la ecología. ¿Cuáles han sido las lecciones para Tabasco y seguramente para otros muchos estados de cómo se convive con el petróleo? Estoy pensando en Veracruz, en Campeche, en Tamaulipas, en Hidalgo, en muchos más. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué lecciones aprender frente al nuevo boom que se ve venir? Roberto, sí, efectivamente, tras la relación compleja que hemos tenido, en especial en los últimos 30 años en Tabasco con la industria de hidrocarburos, hay lecciones muy claras que hemos aprendido o que debemos observar. Yo diría, pensando en la sociedad mexicana en general, no solo en los tabasqueños, una muy importante y que tiene que ver con los objetivos prioritarios del gobierno del licenciado Arturo Núñez Jiménez, es el conciliar los objetivos económicos de generación de riqueza con los objetivos sociales de la justa distribución de los beneficios que esta riqueza genera. Se trata entonces de aprovechar un recurso natural no renovable que ha sido valioso para el país, que a Tabasco le ha dejado muchas cosas, pero al mismo tiempo bajo un enfoque incluyente. Precisamente en los momentos más difíciles en Tabasco, lo que se ha visto es protestas de distinta gente, no solo campesinos, en algunos momentos de toda la sociedad tabasqueña frente a esa realidad, la realidad de que de allá se ha extraído riqueza y muchas veces no han sido los tabasqueños copartícipes de ella. También hay que decir en sentido autocrítico como tabasqueños que en otras formas sí nos ha beneficiado el aprovechamiento de hidrocarburos en la entidad. Una muy clara durante varios años fue a través de la fórmula fiscal que compensaba a Tabasco por su aportación a partir del ingreso petrolero nacional. Es decir, la Federación les daba a ustedes una especie de fondo de compensación. Nos daba, había un fondo de compensación que beneficiaba a varios estados, pero particularmente y por mucho más a Tabasco que a otros. Durante varios años tuvimos por esa vía el ingreso per cápita más alto del país. Y hay testimonio de que una parte se fue a buenos propósitos, por ejemplo, infraestructura para la educación y la cultura, el propio Museo La Venta, que es orgullo de Latinoamérica por ser el que alberga buena parte de la herencia olmeca y el único en su naturaleza de museo al aire libre en nuestra región. ¿Cómo compensaba el impacto de la industria petrolera a la sociedad, al campo tabasqueño? Claro. ¿Y cómo evitaba eso el tener un museo más o un museo menos? Así es, y sobre todo la visión a largo plazo en vista de que se trataba del aprovechamiento de un recurso no renovable. El petróleo en Tabasco se ha dejado infraestructura, hay que reconocer que nos ha dejado carreteras, nos ha dejado infraestructura como la que decía para la cultura, que eso yo creo que le hace mucho bien a una sociedad, pero también es cierto que faltó reflexión sobre el uso eficiente de los recursos, que es una de las lecciones más importantes que debemos aprender. Ahora, por ejemplo, el gobierno del Estado, frente a una situación compleja en las finanzas públicas, de muchos retos, de escasez de recursos, ya una historia distinta a lo que fue en esos años. ¿Ese fondo se suspendió, se diluyó? ¿Qué fue lo que pasó? Cambió la fórmula, Roberto. Cambió en 2007, 2008, se consolidó en 2008. Transitó de una fórmula que compensaba a la aportación en hidrocarburos a otra fórmula que principalmente se basa en la población. Entonces, desde ese tiempo a la fecha,
las participaciones en términos relativos de Tabasco, es decir, con respecto a otros estados, ha venido cayendo con registros negativos el año pasado y este año. Es decir, el crecimiento ha sido negativo, hemos ido perdiendo recursos. Si a eso sumamos malas prácticas que venían en el Estado en cuanto al ejercicio del gasto público, pues de ahí se derivó esta situación compleja en las finanzas públicas. En algún momento el gobernador Arturo Núñez, propuesto, digamos, por el PRD para la gubernatura, dijo, bueno, yo entiendo a mi partido, pero también creo que la reforma energética debe ir, porque va a ser buena para Tabasco y es mi principal compromiso con los tabasqueños. Esto supone una visión que tendría que corresponder en los hechos, es decir, yo apoyé la reforma energética porque es buena para la sociedad tabasqueña, para la comunidad tabasqueña. ¿Cuál sería el énfasis que usted vería como parte de ese gobierno en la postura que va a tener el gobierno de Tabasco respecto de otros estados a la hora de decidir inversiones, a la hora de decidir prioridades en el gasto? ¿Cuál es la visión en ese tema? La visión es precisamente de aprovechar la reforma energética, pero con la clara conciencia de que por sí sola no va a traer los beneficios, sino que tenemos que participar en la agenda. Entonces el gobierno está promoviendo una serie de proyectos como los centros que decía, centros de negocios donde puedan incluirse las empresas pequeñas, otros proyectos de lo que hemos llamado el portafolio de negocios Tabasco, es decir, proyectos prioritarios en los que prevemos habría participación del sector público y del sector privado. Es parte ahora de nuestra agenda de atracción de inversión. Ahí yo destacaría, y también lo digo como ejemplo, el proyecto del Puerto Frontera, un proyecto que precisamente busca aprovechar que se ha intensificado la actividad en la industria de hidrocarburos fuera de costa frente a Tabasco. Si revisamos, por ejemplo, las cifras de Ronda 1, las áreas que se han delimitado para que se participen en esa zona del país, pues mucho está cerca de Tabasco y especialmente ahí cerca de frontera, unos cuantos kilómetros. Entonces eso nos pone en la ventaja que debemos convertirla en una ventaja competitiva y con la oportunidad de participación de más empresas. Está esa estrategia y derivar de ahí, de la fortaleza que tenemos en el sector de hidrocarburos, oportunidades para otros sectores, por ejemplo, para el turismo, que es uno de los sectores estratégicos en los que está invirtiendo el gobierno del Estado. ¿Qué le está diciendo el gobernador Arturo Núñez o usted a los campesinos que están oyendo que la reforma energética le puede permitir a un inversionista llegar a la tierra de un señor que tiene ganado en su tierra o tiene plátano o tiene otro tipo de cultivo, de decir, oye, es que yo creo que en esta tierra hay petróleo. Entonces vamos platicando para asociarnos, vamos a hacer cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí. Nos decían a veces unos americanos, si no se ponen ustedes listos, se los van a comer vivos. En otros estados, estoy pensando en Tamaulipas, se creó un órgano que va a acompañar a los campesinos y a los productores en general a decir, espérate, si alguien te viene a buscar, tú ya vas a tener un estudio geológico de tu tierra, ya vas a saber qué hay abajo de tu tierra y vas a tener un acompañamiento de cómo negociar con este señor para que no te coma vivo. ¿Ustedes qué están haciendo al respecto? Bueno, igualmente ahí Tabasco tiene una tradición de muchos años en cuanto a esos procesos complejos de negociación. Ha habido en distintos momentos organismos que se dedican a eso. Cito como ejemplo en uno de los periodos más álgidos de discusión la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras de Tabasco, el llamado CODESPET en su momento. A partir de todas esas experiencias estamos capitalizando en Tabasco, primero para concretar la agenda. Eso es muy importante, Roberto. Antes de pensar en un organismo, tener muy clara la agenda, dónde están las zonas prioritarias, porque, insisto, el caso de Tabasco es distinto al del resto del país porque mucha de la actividad es en tierra. De ahí ver el entramado institucional a partir de una agenda clara que aborde esos temas. Ya en lo particular, en Tabasco hay zonas como la Chontal, la llamada Chontal Pachica, que han sido muy complejas por la presencia de la industria de hidrocarburos. De esa manera es como lo está abordando el gobierno del Estado, en este momento a partir de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, pero también de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del propio gobierno del Estado, y llevándola al plano institucional, donde esto quiere decir adecuaciones a la normatividad en el ámbito estatal. Un ejemplo de ello es lo que te decía en materia de competencia económica, que fomenta la competencia, pero al mismo tiempo con premisas
que protegen los derechos de minorías, por ejemplo, los indígenas de Nacajuca o de Jalpa de Méndez. Esa es parte del diálogo que se está dando en este momento. Usted estuvo hace algunos meses en Houston, en un foro de inversionistas de empresas petroleras, para convencerlas de que invirtieran en Tabasco. Seguramente tuvo que hacer alguna fila, porque no solamente estamos hablando de mexicanos, sino de realmente oportunidades de negocio en todo el mundo. Sería muy interesante saber, y le propongo que lo abordemos en el siguiente bloque, qué es lo que están pidiendo los inversionistas a Tabasco y a cualquiera para llevar sus dólares o sus euros a invertir en este tipo de proyectos. Si me permite, regresamos. Estamos aquí en La Silla Rota. Nos vemos en un minuto más.